En esta última parte vamos a ver el séptimo paso, que es, ya una vez que se tiene el fenograma, definir los grupos o las clases, en sí hacer una clasificación. En este momento ya deberían de tener su fenograma construido. Esto es lo que tenemos un fenograma, ustedes el suyo va a ser diferente, pero tienen algo similar. Esto no es una clasificación es agrupar a las entidades de acuerdo a un criterio. Ahorita no estamos agrupando nada, ya sabemos qué es similar a qué, qué es más similar entre sí. D y E son muy similares, pero ¿cuáles son los grupos aquí? Supongamos que estos son especies. Tenemos la especie A, B, C, D y E y queremos formar géneros. Entonces, ¿cuántos géneros tendría ahí? ¿Todo es un género? ¿O tenemos 5 géneros, cada uno es un género distinto? ¿O tenemos 2, 3, 4 géneros? Eso es clasificación, o sea, hacer las clases, formar las clases. Para clasificar en fenética, lo que se hace es hacer un umbral de similitud. Decidir lo que se parezca de tal número a más va a ser una clase. Por ejemplo, yo puedo decidir que mi umbral va a ser de 0.5 o 50%. Y yo digo, lo que sea parecido en 50% más, lo voy a considerar un solo grupo. Hago una línea sobre mi fenograma que corte el fenograma transversalmente y veo cuáles son las líneas que corta. En este ejemplo tenemos dos veces que lo corta. Tenemos un grupo formado por D y E, que esos dos se parecen en un 73% o en 0.73, que es más de 50, y entonces serían un grupo. Y el grupo ABC, que se parecen en 0.53 o 53%, que es más de 50%, y forman otro grupo. Si fueran especies, mis letras D, E, A, B y C, y quisiera ver cómo se agrupan en géneros, aquí tendría dos géneros, el género 1 formado por DE y el género 2 formado por A, B y C. Pero ese umbral es arbitrario y lo puedo mover. Por ejemplo, si yo decido que mi umbral no va a ser 50, sino 70%, pongo una línea en el 70 y veo cuáles son mis grupos que se me forman. Aquí el único grupo o las únicas OTUs que estoy agrupando serían D y E, que se parecen en el 73% y por eso las estoy agrupando, pero el resto, A con B, se parecen en un 60% o en 0.6, que es menor a 0.7, entonces las mantengo separadas. Si fueran las OTUs, mis letras, fueran especies y quisiera agruparlas en géneros, diría, tengo cuatro géneros. El género 1 formado por las especies D y E, el género 2 que solamente tiene a la especie A, el 3 solo la B y el género 4 que tiene solamente a la especie C. Así puedo mover los umbrales, puedo poner un umbral muy bajo o muy alto. ¿De qué depende o cómo se decide en dónde queda el umbral? Depende de lo que esté agrupando y depende de decisión del investigador o del taxónomo. Y con esto terminamos la parte práctica de la taxonomía numérica o la fenética. Llegamos a tener un cladograma y a formar clases dentro de ese cladograma con un umbral de similitud.